Gracias. La verdad que es un gusto tenerlos aquí en la Cámara de Senadores. Seguramente ya les habrán explicado cómo funciona, los días que tenemos comisión, los días que tenemos la sesión. Así que bueno, ya vamos a pasar a hacer una vez más la sesión simulada, que tiene que ver con este programa que hace algunos años hemos planteado aquí en la Cámara de Senadores y que finalmente se aprobó a través de un proyecto de resolución. Este programa se denomina Jóvenes al Senado, que cada año tras año vienen alumnos de las distintas escuelas a llevar adelante una sesión, conocer cómo funciona una sesión simulada en la Cámara de Senadores, donde cada uno de los participantes que hacen de senadores van planteando cada uno de los proyectos que ustedes seguramente estuvieron trabajando durante estos días en su escuela. Y bueno, finalmente se tratan acá para que ustedes los debatan, los discutan y finalmente se aprueban. Estos proyectos, una vez que nosotros los analizamos, los tratamos también en la sesión oficial del Senado y se aprueban. Así que bueno, después seguramente aquellos que van a ser tratados les vamos a informar para que ustedes lo puedan tener y puedan tener esa información. Yo agradezco a los docentes, a Micaela, que siempre nos acompaña y trabaja y trata de que esté todo ordenado. Y bueno, espero que tengan un día muy lindo, que puedan aprender mucho y que puedan disfrutarlo. Yo lo voy a dejar ahora a Cristian Góndolo para que sea el que presida la sesión simulada. Y bueno, y nos veremos. Y después seguramente sobre el final, cuando termine una reunión, voy a venir para poder estar con ustedes y saludarlo uno por uno. Muchas gracias. Por favor. Por secretaría se pasará asistencia. Jaime Juan Ignacio, Terzolo Milagros, Rancini Franco, Jaime Serafín, Cardini Agustín, Díaz Sofía, Coronel Camila, Ruilión Santiago, Serenelli Agustina, Gentiletti Agustín, Benítez Rodrigo, Biancucci Pablo, Leguizamón Brian, Mainoldi Francisco, Aranda Lucas, Salvatelli María Teresa, Pellegrini Giovanni, Hermini Bruno, Magrini Milagros. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Solicito a los senadores Biancucci Pablo y Coronel Camila acercarse al mástil para izar la bandera nacional. Nos ponemos de pie. Por secretaría se dará lectura a los asuntos de entrado. Proyectos de comunicación. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, provea los recursos necesarios para realizar el bacheo y señalización de las calles pavimentadas de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Jaime Juan Ignacio y Terzolo Milagros. Es la oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto. Quiero expresar lo siguiente. Debido a la crisis hídrica que se viene sufriendo en la ciudad de San Genaro, ubicada en el departamento San Jerónimo,
debido a la suba de la napa freática, que se encuentra a menos de 30 centímetros de la superficie. Esto causa una disminución en la resistencia del pavimentado público. A esto se le suma que la circulación constante de vehículos de todo tipo, ya sea de automóviles, camiones o colectivos, disminuye la capacidad generando baches. La obra de bacheo abarca generalmente calles de mayor tránsito y desde el municipio se empezaron a tratar de solucionar el problema, pero se quedaron sin recursos económicos. El trabajo que deseamos consta de aserrado, excavación, relleno con estabilizado, compactación y perfilado para volver a asfaltar. La problemática trae consigo problemas de todo tipo en accidentes, ya sea desde raspaduras, quebraduras o accidentes con enfermedades con secuelas permanentes. El SAMCO de la ciudad no cuenta con recursos necesarios para abastecer todo tipo de accidentes y muchas veces tienen que concurrir a lugares privados que le cuesta un dinero y muchas veces no lo tienen los accidentados. Este problema se escucha mucho en la ciudad y sería una gran ayuda que esto sea aprobado para mostrarle a la gente que se escucha sus necesidades. Gracias, señor presidente. Senadora Torsolo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el siguiente proyecto tiene como objetivo proveer los recursos necesarios para realizar el bacheo y señalización de las calles pavimentadas de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Gracias, señor presidente. Bueno, si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. A votación. Aprobado. Asunto número 2. La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, proceda a otorgar los fondos para la realización de la obra de gas natural a la Municipalidad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Rancini Franco y Jaime Serafín. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto. Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo extender la red cloacal de la localidad de San Genaro, ya que se estima que la red cloacal no tiene la capacidad necesaria para abastecer a los vecinos, ya que tiene 2 lagunas de estabilización completamente llenas. Esto quiere decir que consigo trae muchas enfermedades. Además de extender la red cloacal, queremos añadir 2 lagunas estabilizadoras más para que San Genaro, que es una ciudad en constante crecimiento, pueda tener capacidad para las futuras generaciones. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En adición a lo que dijo mi compañero, lamentablemente hay aún gente que cuenta con el sistema de caja séptica, el cual es desactualizado e insalubre. Se ha escuchado en los centros de salud de la ciudad que ha causado enfermedades como hepatitis A y E, cólera e infecciones pulmonares. En los barrios humildes también lamentablemente hay pocas cloacas y el grado de contaminación por acumulación de agua estancada en las calles es muy grande. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo unas preguntas para hacerle a los senadores que siguen el proyecto sobre cuál sería el monto y dónde se ubicarían las nuevas lagunas. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El monto aproximado sería entre 1 millón y 2 millones de pesos, que esto lleva la mano de obra, la maquinaria y las lagunas estabilizadoras. Las lagunas estabilizadoras se ubicarían a la par de las que ya lleva San Genaro. Y gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería dirigirme al senador Rancini para ver dónde se va a ejecutar la obra de cloacas. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta que me hizo la senadora Sofía no fue comprendida. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la obra, ¿quién la realizaría y en cuánto tiempo? Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Señor presidente, la obra se realizaría a través de una empresa terciaria que produciría un aumento en el mercado interno de la provincia de Santa Fe, y esto se llevaría a cabo a través de una licitación para que pueda crecer el mercado. El tiempo aproximado sería como mucho 6 meses para que los vecinos puedan cumplir de este beneficio que le da la municipalidad. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz, ¿quiere volver a formular la pregunta? Senador Jaime, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber qué cantidad de habitantes de San Genadinos no cuentan con la red cloacal. Gracias, señor presidente. Senador Jaime, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aproximadamente de los 15.000 habitantes de San Genaro, 3.000 no cuentan con el sistema de red cloacal. Gracias, señor presidente. Bueno. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para votación. A votación, aprobado. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio que corresponda, provea los recursos necesarios para el enripiado de las calles públicas de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Cardini Agustín y Díaz Sofía. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo que se provea los recursos necesarios para la realización del enripiado de las calles públicas de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Quería destacar de antemano que consideramos relevante la realización de la misma, ya que brindará a los diferentes barrios accesibilidad, seguridad e inclusión. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar lo siguiente. Lo solicitado se fundamenta en la necesidad de realizar el enripiado en aproximadamente 60 cuadras, 6.000 metros, de calle pública, dado que las mismas se encuentran en muy malas condiciones y en muchos de los casos en situaciones de abandono. Cabe destacar que estas obras brindarán a sus habitantes y a quienes la visitan un bienestar considerable. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Senador Aranda tiene la palabra. Señor presidente, quisiera preguntarle a la senadora Díaz quiénes serían los que harían los aportes para llevar adelante dicha obra. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respondiéndole al senador Aranda, quiero decirle que los aportes para realizar esta obra lo va a aportar a la Municipalidad de San Genaro con la ayuda de sus empleados. Gracias, señor presidente. Senador Aranda. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero preguntarle al senador Cardini cuánto tiempo durará la realización de esta obra. Gracias, señor presidente. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En respuesta a lo que me formularon, rondaría los 2 meses o 3 meses. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, que mi pregunta va dirigida a la senadora Díaz. Quería saber si el municipio consta con la maquinaria necesaria para realizar el ripiado. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la Municipalidad de San Genaro cuenta con maquinarias en perfectas condiciones para realizar este trabajo. Gracias, señor presidente. Senadora Magrini, quería. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta es si la municipalidad y sus empleados están capacitados para usar esa maquinaria. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, para cada trabajo que se realiza en la municipalidad existen empleados capacitados para llevarla a cabo. Gracias, señor presidente. Senadora Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, volviendo a mi primer pregunta, quiero solicitarle a la senadora Díaz me responda de dónde va a sacar los fondos la Municipalidad de San Genaro para llevar adelante esta obra.
Siento que no fue respondida mi pregunta. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ese dato no lo obtengo yo, pero sé que la Municipalidad de San Genaro contará con los fondos y el apoyo de la provincia de Santa Fe. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber si en el caso de que el personal de la municipalidad esté ocupado, ¿quién realizaría la obra? Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, los empleados que se dedican al limpiado de las calles de San Genaro no van a estar ocupados en otras actividades, ya que solo están especializados para ese trabajo. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber de dónde sacarían los materiales para el ripiado de las calles. Gracias, señor presidente. ¿Pueden responder? Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En respuesta diría que los materiales serán otorgados por un tercero. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber cómo elegirían a ese tercero que daría los materiales y si en realidad tiene un buen control de calidad. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me parece que ese dato que pide el senador Rancini no es tan importante cuando nos referimos a una obra que va a favorecer a la vida de todos los ciudadanos de San Genaro. Gracias, señor presidente. Senador Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera que la senadora Díaz me responda hacia qué ministerio o secretaría de la provincia se dirigirían para solicitar los fondos y los materiales para la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nos dirigiríamos hacia todas las asociaciones de Santa Fe. Muchas gracias. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida hacia la senadora Sofía y con respecto a lo que me respondió antes, el ripiado necesita una buena calidad, ya que si tiene mala calidad, tiene mucho menos tiempo de duración y quería saber si esto se puede tener un mejor control y durar más tiempo. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la calidad de los productos no es a discutir en la municipalidad, sino en la provincia de Santa Fe, y aseguro que van a mandar productos de buena y excelente calidad. Gracias, señor presidente. Senadora Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida al senador Cardini y es cuánto durará la obra y en caso de ser de larga duración, ¿qué ayuda le brindarían a los vecinos de las calles que están en arreglo o en bacheo para facilitarle el tránsito por dichas calles? Gracias, señor presidente. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El proyecto no tendría una larga duración, eso lo quiero destacar. Es un proyecto que va a tener un ritmo muy constante y no diría que dure demasiado. Gracias, señor presidente. Senador Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si los senadores que presentan ese proyecto tienen a ciencia exacta cuántas son las calles que se necesitan arreglar en la ciudad de San Genaro. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, reitero lo que he dicho en mi defensa. Son 60 cuadras, más específicamente 6.000 metros. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me gustaría preguntarle a los señores senadores cuánto sería el monto total de este proyecto. Gracias, señor presidente. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El presupuesto ronda por los 700.000 pesos. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber si el monto de esta obra
lleva los materiales y maquinarios necesarios y la obra y el personal que realizaría la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el monto que le acaba de pasar el senador Cardini es el correcto y incluye todo lo que se necesitará para hacer esta obra. Gracias, señor presidente. Senadora Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera que los senadores respondan cuál es el tiempo que dura el arreglo en las calles y cuánto se debería gastar en mantenimiento por parte de la municipalidad. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Reitero lo dicho por mi compañero senador Cardini. El tiempo de la obra durará 3 meses y la pregunta siguiente que dijo el senador Aranda no la comprendí. Gracias, señor presidente. Senadora Aranda. ¿Cuál sería la cantidad de aportes que necesitaría recibir la Municipalidad de San Genaro para poder mantener el arreglo de las calles? Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el aporte que necesitará la Municipalidad de San Genaro desde la provincia de Santa Fe ronda a 500.000 pesos. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. A votación, aprobado. Asunto número 4. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, arbitre los medios necesarios para realizar la reforma en el cerco perimetral de los basurales, a cielo abierto, ubicado en el radio urbano de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Coronel Camila, Ruillón Santiago... Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Coronel, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo el cercado del basural a cielo abierto de la ciudad de San Genaro para evitar la dispersión de desechos y terminar con las quemas que hay. Gracias, señor presidente. Senador Rullón tiene la palabra. En adición a lo dicho por mi compañera, la compleja problemática que ha tomado los residuos llegó hasta el punto que necesita una política de Estado. Ya la Constitución Nacional y la Constitución Provincial dicen que tienen la facultad y el deber del Estado provincial y el Estado nacional de poner las medidas necesarias para la preservación del ambiente en general. Nuestro proyecto se basa en el cercamiento del basural, que tiene un perímetro aproximado de 2 hectáreas. Esto no es solo esto, sino que también se forestaría a los lados y se pondría un guardia que tenga las necesidades básicas, 3 guardias que tengan las necesidades básicas en ese lugar y cumplan un turno de 8 horas cada uno. Gracias, señor presidente. Señor Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero saber el costo de esta obra. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. El costo sería de 40.000 pesos. Más detalladamente, los postes de hormigón costarían 10.400 pesos, los 25 rollos de tejidos 10.000 pesos y 40 plantines de pino para forestar alrededor 12.800 pesos. Gracias, señor presidente. Señor Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero saber cómo se solucionaría la problemática del humo hasta que crezcan los pinos a una altura considerable. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, vamos a tratar de conseguir plantines de pino de un tamaño considerable para que el humo no se disperse y vaya hacia arriba. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero dirigirme al senador Reullón, preguntándole qué árboles serían los que se pondrían en el basural y si no solo
están hablando de Los Pinos, sino también del alambrado olímpico. Gracias, señor presidente. Senador Rulión tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dijo mi compañera, los plantines que se pondrían serían de pino y el alambrado sería sería romboidal. Gracias, señor presidente. Senador Hermini tiene la palabra. Señor presidente, quiero saber quién aportaría los fondos de los que mencionaron para realizar dicha obra. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Los fondos de materiales estaría a cargo de la provincia y los fondos de mano de obra estaría a cargo de la municipalidad, ya que la realizaría el personal de maestranza que ya cobra un sueldo para eso. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Quisiera hacer una pregunta a los senadores. ¿Por qué en vez de hablar del perimetrado y sellado del basural, no se habló del tema de cambio de lugar para hacerlo más saludable para la ciudad y la población? Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hablamos del cercado, ya que el correrlo causaría que haya expropiación y eso también saldría más de 1 millón de pesos. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero saber por qué se habla de un alambrado olímpico si lo que se trata de evitar es la quema, si el fuego puede entrar desde afuera del alambrado. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Además de evitar la dispersión del humo, se evita la dispersión de desechos por la ciudad y el barrio cercano a este. Gracias, señor presidente. Senadora Terzolo tiene la palabra. Señor presidente. Señor presidente, dirigida a mis colegas, quería preguntarles si se vería afectada la salud del que cuidaría el basural. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este guardia de seguridad, estos 3 guardias de seguridad tendrían una casilla totalmente preparada para esto, que no tienen contacto con la basura ni nada similar. Gracias, señor presidente. Senador Hermini tiene la palabra. Señor presidente, quiero saber el tiempo que va a llevar la obra y si mediante se realiza la obra se puede utilizar el basural. Gracias, señor presidente. Senador Rulión tiene la palabra. El tiempo aproximado de la obra sería de 2 semanas y se podría seguir usando el basural, ya que el cercado no va a interrumpir el paso del vehículo recolector. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, dirigiéndome a los senadores, quisiera saber qué daño les causaría a los árboles y si lo tienen que renovar en el año. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No creemos que causaría ningún daño a los árboles y no creo que haya que renovarlos en un largo periodo de tiempo. Gracias, señor presidente. Senador Leguizamón tiene la palabra. Señor presidente, quería preguntar quiénes van a realizar la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dije anteriormente, la mano de obra de este proyecto será el personal de maestranza de la municipalidad. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle a los senadores si los que cuidarían el basural tendrían alguna obra social en caso de que reciban una enfermedad debido a su trabajo. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estos guardias de seguridad deben tener su propia obra social que los cubriría. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me dirijo a cualquier senador del otro bloque y quiero saber cuál sería el costo de la casilla donde estarían los cuidadores, ya que se habló de todos los otros presupuestos menos de este. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por lo que sabemos, la municipalidad cuenta ya con una casilla y usarían esa. Gracias, señor presidente. Senadora Terzolo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber de dónde van a provenir la mano de obra y el aporte
del dinero que se llevaría a cabo esta obra. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dije anteriormente, el precio de materiales vendrá de parte de la provincia y la mano de obra de la municipalidad, ya que cobran ya un sueldo para eso. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera hacer una pregunta al senador Rullón. Si bien van a estar los guardias de seguridad en caso de que alguien intente un incendio, si en caso de que el incendio se realizara, el basural contaría con medidas antiincendios, y cuánto saldría más o menos el coste de esas medidas y cuáles serían esas medidas antiincendios. Gracias, señor presidente. Senador Rullón tiene la palabra. Primero que nada, para responder al senador Benítez, la seguridad estaría a cargo de que no pase ninguna persona sin autorización al basural, y si ocurre un incendio por combustión, esta persona que está a cargo tendría contacto directo con la línea telefónica de los bomberos voluntarios de la ciudad. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Señor presidente, hoy en la respuesta de la senadora Coronel no me quedó claro el tema de la obra social, porque ella dijo que cada empleado ya contaría con la obra. Sería una obra que tiene antes de entrar a trabajar o que le brinda la municipalidad al poner al trabajador en blanco. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esta obra social es la que tienen todos los trabajadores de la municipalidad. Gracias, señor presidente. Senador Biancusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera saber qué pasaría los domingos y feriados si los guardias no deben trabajar esos días. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estos guardias trabajarían en horario totalmente normal. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera preguntarle al senador Rullón, que en sí no me contestó dos de las últimas preguntas, que serían: ¿qué medidas antiincendios tendría y cuántos costarían estas medidas? Gracias, señor presidente. Senador Rullón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta ya fue respondida, ya que las medidas antiincendio es los mismos guardias y el cercado. Gracias, señor presidente. Senador Hermini tiene la palabra. Presidente, anteriormente el senador Rullón dijo que los trabajadores para realizar la obra trabajarían mediante se use el basural, y quisiera saber si esto no atentaría contra la salud de los mismos. Gracias, señor presidente. Senador Rullón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esto no afectaría a los empleados municipales, ya que no sería tan acercado a donde está la basura, sino que sería más alejado. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy se habló de que los feriados y domingos no trabajarían los empleados que cuidan. Quisiera saber qué pasaría si justo un domingo se crea un foco de incendio. ¿No sería mejor hacer un muro en vez de un alambrado olímpico? Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Anteriormente dije que sí, los trabajadores trabajarían en feriados y domingos, y después se le otorgarían francos para cubrir esos días. Gracias, señor presidente. Senadora Terzolo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber cuál sería el monto que cobrarían los guardias de seguridad, ya que este trabajo se vería afectado su salud. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo que están cobrando actualmente los guardias de seguridad son 13.000 pesos por mes. Gracias, señor presidente. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber si existe acaso una alternativa a los árboles que mencionaron en caso de que haya deterioro de las mismas. Gracias, señor presidente. Senador Rullón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respondiendo al senador Cardini, no hay otra alternativa, ya que el humo iría para arriba en vez de dispersarse sobre la ciudad. Gracias, señor presidente. Senador Hermini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero saber, como se habló de domingos y feriados, si se pagarían como horas extras Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se pagaría lo legalmente acordado.
Gracias, señor presidente. Senador Biancusi tiene la palabra. Señor presidente, yo quisiera saber la cantidad de pinos que se colocarían. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel. Como dije anteriormente, se colocarán 40 plantines de pino. Gracias, señor presidente. Senador Gentiletti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me gustaría saber la duración del proyecto. Gracias, señor presidente. Senador Rulión tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en respuesta del senador Gentiletti, dicha pregunta fue respondida hace rato y la duración máxima, como dije antes, es de 2 semanas. Gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero preguntarle al senador Roullón cuáles son las características de las garitas de seguridad. Gracias, señor presidente. Senador Rulión tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero que nada, no sería una garita, sería una casilla que ya está hecha y contaría con las necesidades básicas que necesita una persona para sobrevivir. Gracias, señor presidente. Senador Cardini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber si si el proyecto tendrá los mismos efectos positivos al igual que la relocalización. A mi parecer, la relocalización tendría mucho más efectos positivos en cuanto a la salud de la gente. Gracias, señor presidente. Senador Rulión tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como anteriormente dijo mi compañera, la relocalización del basural tendría una serie de problemas por el costo y por demás cuestiones legales. Esto es igual de beneficioso, ya que la ciudad no crece para esos lados, crece para otros. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber si me podría responder la senadora Coronel, si, como se dijo anteriormente, los empleados no trabajarán feriados y domingos, los días que no se encuentre disponibles habrá otras personas que cuidarán el basural, ya que el basural sin guardias quedaría desprotegido ante posibles vándalos que quieran intentar causar un foco de incendio. Gracias, señor presidente. Senadora Coronel tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cuando este guardia esté de franco, se pondrá otro a su reemplazo. Gracias, señor presidente. Bueno, si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. A votación. Aprobado. Proyectos de ley. Asunto número 1. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo número 1. Establécese la obligatoriedad de implementar una campaña anual de información y concientización con el fin de promover y difundir la importancia de la donación de médula ósea o células progenitoras hematopoyéticas en el ámbito del territorio de la provincia de Santa Fe. Artículo número 2. Las disposiciones de la presente ley y las que se dicten en su consecuencia se cumplirán y se harán cumplir por la autoridad sanitaria provincial. Sus objetivos serán informar y concientizar a la población sobre la importancia de la donación de células progenitoras hematopoyéticas para trasplantes en enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológicos. Incrementar el registro de donantes que lleva el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI. Transmitir la importancia de la donación incentivando la solidaridad y eliminando temores basados en la desinformación. Contribuir a encontrar potenciales donantes para el trasplante de la CPH. Artículo número 3. Las campañas de información y concientización con el fin de promover la donación de células progenitoras hematopoyéticas serán elaboradas por la Autoridad Sanitaria Provincial mediante programas especiales. Artículo número 4. Establécese la obligatoriedad de colocar en un lugar visible en todos los hospitales, centros de salud, laboratorios de la provincia donde se realicen análisis y extracciones de sangre, un informativo sobre la donación de células progenitoras hematopoyéticas. Artículo número 5. El personal de los hospitales, centros de salud y laboratorios de la provincia que realice análisis y extracciones de sangre será capacitado para brindar información y concientización con el fin de promover la donación de la CPH.
Artículo número 6. Autorícese al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que fueren pertinentes para el cumplimiento de la presente ley. Artículo número 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman este proyecto de ley los senadores Cerelia Agustina, Gentiletti Agustín, Benítez Rodríguez, Biancucci Pablo y Leguizamón Brian. La oportunidad para fundamentar el proyecto de ley tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Serenelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, a través de este proyecto queremos establecer la obligatoriedad de implementar una campaña anual acerca de la concientización e información de la donación de médula ósea. Vale destacar que la médula ósea es un tipo de tejido biológico flexible que se encuentra dentro del interior de los huesos del cuerpo, como por ejemplo la columna vertebral, las costillas, el esternón o los huesos del cráneo y la pelvis. Para esta donación es necesario que la persona pese más de 50 kilos y tenga entre 18 y 55 años, no debe poseer antecedentes de enfermedades cardíacas o hepáticas o infectocontagiosas, tiene por objeto informar y concientizar acerca de la donación de la médula ósea porque se considera que es menor el porcentaje de donantes que hay y se requieren muchísimos más. También se impone fomentar a la donación para que esto no se confunda con temores basados en la desinformación acerca del proyecto y contribuir a encontrar posibles donantes. Es necesario destacar que se necesita el 100% de la compatibilidad entre los donantes para que sea efectiva la donación y que las campañas de información sean llevadas a cabo por la Autoridad Sanitaria Provincial, que a su vez va a involucrar más instituciones como por ejemplo las escuelas, los hospitales y las clínicas, para que se haga publicidad a través de folletos, pancartas, carteles. El personal responsable de dar esta información van a ser o personas capacitadas dentro de las escuelas o los mismos médicos y enfermeros a la hora de la donación. Los aportes serán realizados por el Poder Ejecutivo y nacional. Gracias, señor presidente. Senador Gentiletti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objeto promover una campaña anual de información y concientización con el fin de promover y difundir la importancia de la donación de médula ósea. El proceso de trasplante de médula ósea es muy importante realizarse, ya que se realizará si solamente el 100% de compatibilidad hay entre el donante y el receptor. Hay que aclarar que el 60% no solo proviene de la familia, sino que son de terceros, es decir, de personas ajenas a esta familia. Es por eso que es importante que haya una concientización sobre este tema para que haya mayor donantes, ya que muchos de los afectados son niños. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera decir que la médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de los huesos y produce las células sanguíneas que serían conocidas también como serían linfocitos, plaquetas y hemoglobinas. Algunas de estas enfermedades provenientes de la sangre, de sus tejidos, conocidos como algunos, por ejemplo, como el cáncer hematológico, algunas llamadas, por ejemplo, leucemia, es una enfermedad que afecta a la producción de células defensoras del cuerpo, como lo que serían los glóbulos blancos, lo que genera una reducción para el combate de la infección. El trasplante de médula ósea consiste en la inserte de células madres provenientes de un donante sano de 18 y 55 años, sin enfermedades cardíacas o otras enfermedades como serían el SIDA. Dicho proceso se denomina técnicamente trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o CPH o simplemente trasplante de médula ósea. El número de donantes dentro de nuestro país es muy inferior al óptimo y por lo tanto esta campaña sería beneficiosa
ya que se concientizaría a la gente de que el trasplante de médula no es como se conoce comúnmente en los barrios, como que como que sería un trasplante de médula espinal, sino que sería simplemente el trasplante de médula ósea, que es algo que se encuentra dentro de los huesos y que se regenera por sí sola, y el trasplante no genera secuelas para los donantes. Quisiera aclarar, refutar que esto es un acto de solidaridad, y quisiera volver a redactar lo dicho por el senador Agustín Gentiletti, que cabe destacar que la mitad de los necesarios de donantes son niños, 4 y 12 años, niños que lamentablemente en la flor de su inocencia no van a poder, ellos van a ver a niños sanos jugar sin restricciones debido a su enfermedad. Quisiera aclarar que ellos no van a sin este trasplante se están jugando la vida y la muerte. Ellos no conocerán lo que es jugar en plenitud y totalidad debido a su enfermedad. Esto debe ser incentivado y promulgado a través de las distintas instituciones sanitarias y demás, que esto es un gesto de solidaridad y que tiene que venir del corazón. Esto, si bien en algún momento nos van a preguntar el coste de dicho proyecto, les quisiera responder ahora. ¿Cuánto vale la vida de una persona, sea anciana, adulto o niño? ¿Cuánto vale? No solo una, miles. Gracias, señor presidente. Senador Biancusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, una campaña de información y concientización ayudaría a que la gente esté consciente y esté bien informada sobre lo que es ser donante de médula ósea. Al profundizar la concientización de que esto produce compromiso moral sobre ser donante, y también para mantener su idea en el tiempo, ya que su vida depende también de otra vida. Y resulta importante y urgente difundir la llamada donación de médula ósea, porque es uno de los problemas que más se desconoce en la actualidad. Y ya que mucha gente se lo confunde la médula espinal con la médula ósea. También debo explicar que aquellas personas que estén dispuestas a donar médula ósea, es muy difícil que pase en su vida, porque se necesita el 100% de compatibilidad, como dijo mi compañera Agustina, pero eso no hace que no se deba concientizar a la gente. Muchas gracias, señor presidente. Senador Leguizamón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es muy necesario que las personas estén informadas sobre la donación de médula ósea, porque las personas tienden a confundirse entre médula ósea y médula espinal. La donación de médula ósea es un simple pinchazo en el brazo, que no dejará marca ni cicatriz. Gracias, señor presidente. Senadora Serenelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiéramos destacar como fundamentos principales a que el donante no sufrirá ningún tipo de dolor, exceptuando el análisis para saber el porcentaje de compatibilidad, y que la donación es similar a una transfusión de sangre. Hay dos métodos para donar médula, que es el de la punción y el de la transfusión, que podrá ser elegido por el donante y aprobado por el médico que lo realice. Además, cabe destacar que para el donante, al no sufrir ningún tipo de daño, solamente queda plasmado en un gesto de solidaridad, ya que es la diferencia entre la vida y la muerte para la persona que está enferma. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber cuántas veces una persona puede donar la médula. Gracias, señor presidente. Senador Biancusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Una persona donante puede donar más de una vez,
ya que la médula ósea se puede regenerar. Muchas gracias, señor presidente. Senador Jaime tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me gustaría saber si en San Genaro, en el SAMCO y la clínica de San Genaro, hay maquinaria preparada para hacer este tipo de trasplante. Gracias, señor presidente. Senadora Serenelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, respondiendo a la pregunta formulada, los únicos materiales que se necesitan son jeringas descartables, ya que es similar a una transfusión de sangre. Gracias, señor presidente. Senadora Sabatelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si una persona que necesita médula ósea pertenece a alguna religión que no le permita trasplantes, ¿el procedimiento se hace igual? Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Respondiendo a la pregunta anteriormente realizada, quisiera decir que la transfusión va a conciencia del donante y por lo tanto no importa de qué religión sea, en tanto él tenga la voluntad y sea mayor de edad, podrá realizar la donación y salvar la vida de la vida del donante necesario. Gracias, señor presidente. Senadora Magrini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta es ¿a través de qué medio se realizaría la campaña de concientización de médula ósea? Y si es que todo enfermero médico, principalmente enfermeros probablemente, están capacitados para donar y si en toda la provincia todas las personas pueden tener el acceso para donar, a lo mejor sin viajar, y cuáles serían los pasos a seguir para esa concientización. Gracias, señor presidente. Senadora Serenelli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el proyecto es principalmente lanzado para la provincia de Santa Fe. Creemos que los medios en los que se va a publicitar esto puede ser a través de campañas, de charlas en las escuelas o en la municipalidad y principalmente a través de documentales o videos proyectados tanto en internet como en la televisión. Lo cierto es que cualquier persona que desee donar, la intención es que en todos los hospitales y centros de salud haya posibilidad de hacerlo sin ningún costo adicional y sin ningún esfuerzo propio, es decir, que tenga todo brindado. Gracias, señor presidente. Senadora Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber a través de qué entidad se van a realizar los aportes para sostener los gastos en material y en los capacitadores para dicha capacitación. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera aclarar que los fondos serían aportados por la provincia y en caso de que otra sociedad externa quiera donar medios, ya sea dinero o materiales, a las instituciones que realicen los trasplantes, serán aceptadas y por lo tanto se podrá mantener la campaña de concientización y también los métodos para realizar los trasplantes. Gracias, señor presidente. Senador Aranda. Gracias, señor presidente. Señor presidente, refiriéndome a la respuesta del senador Benítez, quiero preguntar qué ministerios o secretarías van a intervenir en este proyecto, ya que van a recurrir a los recursos de la provincia. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Lo que serían los recursos financieros serían otorgados por el Ministerio de la Salud de la provincia y, como dije anteriormente, de asociaciones externas o personas que quieran realizar donaciones para ayudar a la campaña o para los medios que se necesiten para los trasplantes. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida hacia el senador Benítez y quería saber si San Genaro cuenta en el SAMCO con estos profesionales capacitados para dar las charlas. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Quisiera aclarar al senador Rancini que San Genaro cuenta con personal y en caso de que el resto del personal médico de los sanatorios y hospitales públicos no contaran con dicha capacitación anteriormente, antes de empezar la campaña,
se realizará una capacitación a todo personal que no esté capacitado y por lo tanto se les otorgarán las habilidades necesarias para promover la campaña y para realizar los trasplantes. Gracias, señor presidente. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi pregunta va dirigida hacia el senador Benítez y quería saber si en el dicho caso de que el profesional no esté capacitado, dijo que se iban a dar cursos para la capacitación. Quería saber si este curso tendría un costo y si pasaría por el mismo médico. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, esos cursos todavía no se ha realizado el costo porque no se sabe la amplitud de los cursos que se van a dar y cómo se van a dar y qué personal lo vas a dar. Por lo tanto, no se han acordado salarios porque no se han definido todavía los medios necesarios para realizar esas capacitaciones a los personales que no tengan las habilidades para realizar la campaña o no tengan las habilidades para realizar los trasplantes. Gracias, señor presidente. Senador Rublión tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi pregunta está dirigida hacia el senador Benítez y quisiera saber qué pasa en el caso de que una persona tenga prohibido por una cuestión de religión recibir el trasplante. Gracias, señor presidente. Senador Benítez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera aclarar que eso ya lo respondí anteriormente. La donación viene de parte de personas de mayor edad y por lo tanto ellos tienen decisiones propias sobre si realizarán los trasplantes y no importa qué religión sea, mientras sean mayores de edad y estén en condiciones sanas de realizar la donación, serán admitidas. Gracias, señor presidente. Senador Rublión. Gracias, señor presidente. Señor presidente, le quiero responder al senador Benítez que yo no pregunté acerca de la donación, sino que a recibir la donación si una persona tiene prohibido recibir el trasplante. Gracias, señor presidente. Senador Benítez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera decir que prohibido está para las personas menores de edad a 18 años y mayores a 55 y también para personas dentro de que no tengan las condiciones de salud óptimas para realizar las donaciones. Gracias, señor presidente. Senador Aranda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida hacia el senador Gentiletti. Quisiera saber qué relación va a tener esta ley con el Ministerio de Educación, debido a que estimo que si estas capacitaciones van a pasar por las escuelas, este tema de los trasplantes deberían ingresarse al plan de estudio modificándolo. Gracias, señor presidente. Senador Gentiletti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, se realizarán charlas en las escuelas para concientizar sobre estas campañas, para que sepan que la médula espinal no es igual a la médula ósea y que no corra ningún riesgo el donante en donarla. Gracias, señor presidente. Senadora Magrini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me atrevo a adivinar que no tenemos la capacidad de tener un banco de médula ósea, así que mi pregunta es si, ya que hay pocas probabilidades de que sean compatibles, si esto es posible que sea fuera de Argentina, si recorra el mundo, ya que enfermedades que necesitan la donación de médula ósea son mundialmente conocidas. Gracias, señor presidente. Senador Gentiletti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo que se realiza no es la extracción en sí, sino es una recolección de datos para saber quién es compatible con quién. Esto va a un banco a nivel mundial, ya que puede recibir en cualquier parte del mundo la donación. Gracias, señor presidente. Hacemos las dos últimas intervenciones y las respuestas y seguimos por el tiempo. Senador Rancini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida hacia el senador Leguizamón y quería saber cuál era la diferencia entre médula ósea y médula espinal, ya que en toda la fundamentación nombraron la diferencia. Gracias, señor presidente. Senador Leguizamón tiene la palabra. Presidente, la pregunta no fue comprendida. Senador Rancini, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué diferencia tiene entre la donación de médula ósea y médula espinal, ya que todos en la fundamentación la nombraron? Gracias, señor presidente.
Senador Jaime. Presidente, creo que esta respuesta se la merece que se la dé el Ministerio de Salud. Gracias. Bien. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Sírvase levantar la mano para la votación. Artículo 1. Levanten la mano. Aprobado. Artículo 2. Aprobado. Artículo 3. Aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Aprobado. Artículo 6. Aprobado. Artículo 7 de forma. Asunto número 2. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo número 1. Objeto. El objeto de la presente ley es implementar el uso de sistemas de captación solar mediante paneles fotovoltaicos para alimentar de energía los edificios públicos de la provincia de Santa Fe. Artículo número 2. La mejor tecnología disponible. La aplicación de la presente ley se realizará utilizando la mejor tecnología disponible al momento de su ejecución, basada en el conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas en materia de captación de energía solar, conforme a los parámetros objetivos que establezca la reglamentación. Artículo número 3. Factibilidad, planificación, proyecto y estudios de impacto. La autoridad de aplicación realizará la planificación, estudio de factibilidad técnico-económica, el proyecto de infraestructura que incluya todos los planos de detalle de los elementos necesarios para la captación de energía solar, para la producción de la energía eléctrica mediante los paneles fotovoltaicos, su distribución y almacenamiento, respetando las normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la perspectiva y cuidando la armonía paisajista o arquitectónica que determina el plan urbano ambiental. Artículo número 4. Implementación. Para la construcción de los paneles solares, sistemas de distribución y almacenamiento de la energía producida, se dará preferencia a las universidades y escuelas técnicas especializadas en materia. Artículo número 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman este proyecto de ley los senadores Mainoldi Francisco, Aranda Lucas, Moreira Facundo y Pellegrini Giovanni. En primer lugar, vamos a hacer una aclaración que atento, la extensión de los proyectos de ley que son debidamente fundamentados, más extensivos. Vamos a acotar un poco ahora en este caso las consultas porque también el tiempo es limitado, así que vamos a acotarlo a 3 preguntas y 3 respuestas. Así que ahora sí, es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley. Tienen la palabra los autores del proyecto. Senador Mainoldi. Gracias, señor presidente. El siguiente proyecto tiene como objetivo la implementación de energías renovables en edificios públicos, tales como escuelas y hospitales. La complementación con el sistema convencional de energía ahorraría un 70% de luz y un 80% en el pago de la factura. Gracias, señor presidente. Senador Aranda. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que mi colega, quiero expander su fundamentación. Proponemos la implementación del uso de energías renovables, principalmente en edificios públicos como hospitales y escuelas, con el fin de concientizar a la población para comenzar a utilizar dichas energías renovables. Luego de hablar con los vecinos de la provincia de Santa Fe, la principal queja que recibimos de dichos vecinos son los constantes cortes de luz, los constantes cortes del suministro de energía eléctrica por parte de la empresa provincial de energía, principalmente en pueblos y ciudades relativamente nuevas, como es la ciudad de San Genaro, por ejemplo. Otro de los problemas es que el sistema del cableado, transformadores y todo el sistema de suministro de energía actual tiene muchos años en funcionamiento. Relacionándolo con el avance de la tecnología, los nuevos aparatos electrónicos requieren mayor utilización de energía eléctrica y estos sistemas ya con muchos años de funcionamiento no soportan esta demanda. Volviendo a los generadores que están en funcionamiento, traen muchos problemas a la población, generando enfermedades hasta terminales. Otro de los grandes problemas que recibimos fueron las altas sumas que deben pagar los vecinos de la provincia de Santa Fe al momento de abonar
por el servicio que se presta. Entendemos que los vecinos deben pagar a la empresa provincial de la energía por el servicio que están recibiendo del suministro de energía, pero también entendemos el descontento de la población debido a que la energía eléctrica de la provincia de Santa Fe es la segunda más cara del país. Por todo esto, proponemos la implementación del uso de energías renovables, no para sustituir el sistema de sustentabilidad de energía actual, sino para que trabajen en paralelo para poder el día de mañana sí sustituirlo completamente. Para implementarlo, nuestro bloque sugiere que se haga una licitación pública por parte de la provincia de Santa Fe, específicamente por la Secretaría o el Ministerio de Energía. Proponemos también que de la licitación pública participen específicamente provincias oriundas del territorio provincial para promover el crecimiento del mercado interno. Bueno, la empresa que resulte electa en esta licitación pública se encargará de promover el personal, la maquinaria y los elementos para llevar adelante la obra. Sugerimos también que la provincia no deba pagar en efectivo directamente la obra, sino que al momento de elegir la empresa se la deje exenta del pago de determinados impuestos por un tiempo determinado a acordar por las partes. Gracias, señor presidente. Senadora Moreira. Gracias, señor presidente. Luego de realizar los estudios del mercado, llegamos a la conclusión de que, si bien el monto es elevado, los beneficios serán notorios, tanto a largo plazo en lo referido al mejoramiento de la calidad del servicio, así como a corto plazo con respecto a la disminución de las tarifas, beneficiando a la población y siendo innecesario el mantenimiento del antiguo tendido eléctrico, siendo favorable al Estado provincial. Gracias, señor presidente. Senador Giovanni. Gracias, señor presidente. Señor presidente, además de las disminuciones en la contaminación y las problemáticas que trae el tendido eléctrico, se propone que a largo plazo este tipo de energía amigable para el ambiente se encuentre al alcance de toda la población. Gracias, señor presidente. Senadora Díaz. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi pregunta va dirigida a la senadora Salvatelli Moreira. Quisiera saber cuánto es el costo de esta obra y cada cuánto se renuevan estos paneles. Gracias, señor presidente. Senadora Salvatelli. Gracias, señor presidente. 110.000 de paneles, 5.000 de mantenimiento y colocación, y es cada 3 años. Gracias, señor presidente. Bueno, si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Sírvanse levantar la mano para la votación. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo número 5, de forma. Proyecto de declaración. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés la labor que realiza la Casa de la Niña en la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firma este proyecto de declaración el senador Hermini Bruno. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de declaración. Tiene la palabra el senador Hermini. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objetivo reconocer la labor de la Casa de la Niña, la cual hace más de 35 años que hospeda a niñas, jóvenes de menores de edad que sufren problemas familiares. Tanto puede ser violencia, violaciones, maltratos, entre otras cosas. Además de brindar hospedaje, brinda educación, alimentación y contención con el fin de mejorar la calidad de vida de las mismas. No es de menor importancia aclarar que esto se hace con jóvenes de toda la provincia de Santa Fe. Al día de hoy se encuentran 15 menores de entre 6 y 17 años. Gracias, señor presidente. Se vota el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. Aprobado. Asunto número 2. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés la labor del doctor
Echaniz Gastón Rodrigo a la Organización Sanitaria Médicos Sin Fronteras. Firman este proyecto de declaración la senadora Magrini Milagros. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de declaración. Tiene la palabra la senadora Pellegrini Milagros. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es para dar ingreso y solicitar su tratamiento sobre tablas a un proyecto de declaración en relación a declarar de interés de esta Cámara la labor realizada por cuando el doctor Echaniz Gastón Rodrigo Ceferino, nacido el 17 de diciembre de 1980 en el pueblo santafesino de Clason, quien cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Educación de Enseñanza Orientada Mariano Moreno, número 437, en la ciudad de San Genaro. En 1998 comenzó sus estudios universitarios para formarse, años más tarde, como un médico que dedicaría su vida al bienestar de los demás. Demostró su calidad humana deseando preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos al unirse a la organización Médicos Sin Fronteras, creada en 1971 en París y que hoy, 46 años más tarde, es una de las organizaciones médico-humanitarias más conocidas del mundo, que recorre el mundo entero y presta servicios en zonas como Afganistán, Irak, África, sin discriminación por sexo, religión o ideología política. Todo esto los hizo merecedor en 1999 del Premio Nobel de la Paz. Echaniz, con su compromiso humanitario, forma parte de esta organización desde hace aproximadamente 6 años, dando ayuda a aquellos que más lo necesitan. Por esto creemos que es de vital importancia hacerlo merecedor de un reconocimiento por su labor realizada y por la labor que aún realiza. Muchas gracias, señor presidente. Se vota el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. Aprobado. Damos por finalizada la sesión. Esperemos que haya sido una experiencia agradable para todos. Chicos, le vamos a entregar un certificado que dice que pasaron por la cámara, así que quédense en silencio y invitamos a las profes si quieren pasar adelante junto con ellos a entregarlos.